El presidente ruso, Vladimir Putin, comentó hoy por primera vez sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen armas occidentales de precisión de largo alcance para atacar territorio ruso. Según Putin, el ejército ucraniano no podrá utilizar estas armas sin la ayuda occidental, ya que para utilizar eficazmente dichos ataques se necesita la inteligencia recibida de los satélites occidentales. Debido a esto, el uso de armas occidentales de precisión de largo alcance contra Rusia significará la participación directa de los países de la OTAN en las hostilidades en Ucrania, subrayó el jefe de Estado ruso. La inteligencia solo puede ser proporcionada por los países de la OTAN y Estados Unidos, lo que, según el presidente ruso, significa su participación directa en las hostilidades. Putin añadió que la cuestión se reduce a decidir si los países de la OTAN están dispuestos a participar directamente en el conflicto o no. Si la respuesta es positiva, se considerará que las acciones de los países occidentales entran en hostilidades. Y si esto es así, entonces, teniendo en cuenta el cambio en la esencia misma de este conflicto, Rusia tomará las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se les crearán, advirtió el mandatario ruso. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo, solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Esta última advertencia de Rusia llega luego de que apareciera información en los medios internacionales de que los países de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Europa, van a permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen tales armas. Hasta ahora la OTAN ha ignorado la declaración de Vladimir Putin. Para Sergei Karagano, politólogo y director científico de la Facultad de Economía y Política Mundial de la Universidad Superior, Rusia tiene derecho a responder con armas nucleares a los ataques en su territorio. Así lo afirmó el politólogo durante una entrevista con Kommersant, el presidente honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa. Anteriormente se había pronunciado a favor de cambiar la doctrina nuclear rusa y también escribió un artículo titulado "No queda otra opción, Rusia tendrá que lanzar un ataque nuclear contra Europa". El presidente ruso, Vladimir Putin, comentó hoy por primera vez sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen armas occidentales de precisión de largo alcance para atacar territorio ruso. Según Putin, el ejército ucraniano no podrá utilizar estas armas sin la ayuda occidental, ya que para utilizar eficazmente dichos ataques se necesita la inteligencia recibida de los satélites occidentales. Debido a esto, el uso de armas occidentales de precisión de largo alcance contra Rusia significará la participación directa de los países de la OTAN en las hostilidades en Ucrania, subrayó el jefe de Estado ruso. La inteligencia solo puede ser proporcionada por los países de la OTAN y Estados Unidos, lo que, según el presidente ruso, significa su participación directa en las hostilidades. Putin añadió que la cuestión se reduce a decidir si los países de la OTAN están dispuestos a participar directamente en el conflicto o no. Si la respuesta es positiva, se considerará que las acciones de los países occidentales entran en hostilidades. Y si esto es así, entonces, teniendo en cuenta el cambio en la esencia misma de este conflicto, Rusia tomará las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se les crearán, advirtió el mandatario ruso. Esta última advertencia de Rusia
llega luego de que apareciera información en los medios internacionales de que los países de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Europa, van a permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen tales armas. Hasta ahora la OTAN ha ignorado la declaración de Vladimir Putin. Para Sergei Karagano, politólogo y director científico de la Facultad de Economía y Política Mundial de la Universidad Superior, Rusia tiene derecho a responder con armas nucleares a los ataques en su territorio. Así lo afirmó el politólogo durante una entrevista con Kommersant, el presidente honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa. Anteriormente se había pronunciado a favor de cambiar la doctrina nuclear rusa y también escribió un artículo titulado "No queda otra opción, Rusia tendrá que lanzar un ataque nuclear contra Europa".